Esta imagen de Sebastián Driussi de River se encuentra internado en estos momentos en el sanatorio Los Arcos. Esto es debido al derrame de una sustancia tóxica que, según las pericias, es un gas mostacero de fabricación casera, y no pudiendo superar los dolores de cabeza ni los trastornos gastrointestinales, y después de haber sido internado en el Hospital Ramos Mejía, ahora ha sido derivado al sanatorio Los Arcos. Está internado Driussi. El resto de los jugadores que parecían los más afectados no pudieron entrenarse. Me refiero directamente a Ponzio, a Bangioni, a Funes Mori, a Craneviter, pero en este caso Driussi ha sido internado por los fuertes dolores de cabeza. Les proporciono más información al respecto en relación con que se le hicieron análisis de sangre que dieron bien, pero está esperando también el resultado de una tomografía computada porque no se le van los dolores de cabeza. Además tiene fuertes trastornos gastrointestinales que no ha podido superar después de haber sido derivado al Hospital Ramos Mejía. El secretario de Boca, César Martucci, se encuentra en Paraguay, lo mismo el abogado del club, porque están esperando la decisión que tome la CONMEBOL respecto de una sanción en relación con el club. Pero desde la CONMEBOL lo que trasciende es que le van a dar el partido por ganado a River, como superada esta instancia, con los 3 puntos, como un 3-0, y que no va a haber la chance de disputar los 45 minutos del segundo tiempo que no se pudo jugar luego de la suspensión del mismo. Esto es importante porque quizás en este segmento horario del programa hasta las 14 horas podamos conocer la decisión, quizás un poco más tarde, se desprende que puede ser a las 16 horas hora argentina, pero esto se está resolviendo en Paraguay. Jorge Herkovich está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo le va? Tenga usted buen día. Buen día. Un gusto saludarlas. Igualmente, dábamos como alerta en C5N la internación de Driussi en el sanatorio Los Arcos. Dice que no puede superar los fuertes dolores de cabeza ni los trastornos gastrointestinales. Este producto, que según las pericias se conoció como gas mostacero, ¿puede provocar esto? Y en el caso de Driussi, ¿cuál podría ser las consecuencias, teniendo en cuenta que permanece con los síntomas? Sí, a mí me sorprendió, disculpen, estoy un poco engripado. Sí. A mí me sorprendió muchísimo el tiempo que dejaron pasar entre esa agresión violenta, inesperada y fuera de todo contexto deportivo, por agentes tóxicos que en su momento eran desconocidos. Sí. ¿Debiesen haber sido derivados a hospitales inmediatamente, más allá de su permanencia en la Bombonera y de estar siendo cuidados por los médicos? Me parece que perdimos el contacto con Jorge Herkovich. Vamos a continuar entonces con Héctor Mucio respecto de la seguridad, porque si esto pasó es porque no hubo seguridad. La seguridad le concierne tanto al propio club, que es el responsable, como la Policía Federal. La Policía Federal tiene la seguridad dentro de la cancha y afuera de la cancha, y después está la parte de tribunas donde supuestamente Boca había contratado agencia de seguridad para proporcionar la misma, ¿no? Bueno, en realidad lo que nosotros nos deberíamos preguntar es si Boca tiene un gerenciamiento propiamente dicho de la seguridad, si cuenta con un gerente de seguridad, si tiene un plan de seguridad, más allá, por supuesto, de la responsabilidad intrínseca que le cabe al gobierno de turno por la seguridad pública en general. De todas maneras, Boca sí dijo que había contratado agentes de seguridad. Está bien, perfecto. La seguridad privada lo regula la ley 1913 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendríamos que preguntarnos si esa gente que está ahí está debidamente formada para esos espectáculos deportivos de tanta magnitud. Fijémonos lo siguiente: la seguridad es creatividad más innovación, y yo puedo lograr una efectividad casi absoluta. La seguridad absoluta en realidad no existe, también tenemos que decir, pero podemos minimizar el riesgo, ese riesgo real o potencial, claro que sí. Tenía una manga más larga el Club Boca Juniors, tenía una manga que le podían adosar más larga para que salgan rápidamente los jugadores. La seguridad se tiene que manejar con pilares, fundamentalmente las medidas de seguridad tecnológica en este caso son muy buenas. Por ejemplo, las videocámaras, si la estamos mirando en forma online, si tenemos una pantalla gigante donde el propio presidente, ante
ante una crisis de esta naturaleza, llama a la reflexión con la voz del estadio. Él se hace cargo de ese megaparlante, saliendo en pantalla gigante, diciéndole: señores, córranse, tienen que salir los jugadores de River que están lesionados, que tienen que ser rápidamente atendidos en un nosocomio público. Todo esto tiene que estar planificado justamente, y vuelvo, valga la redundancia, a reiterar, en un plan de seguridad. El plan de seguridad tiene que sumar esta creatividad, esta y más innovación. Si no, le estamos dejando la creatividad en manos de toda esta mugre, toda esta lacra, que, bueno, el diagnóstico estamos llenos, vergonzoso, porquería, pero de alguna manera el tratamiento que le tenemos que dar a la seguridad es con verdaderos especialistas, previniéndonos y percatándonos del problema antes de que se convierta en crisis. Estaba en la zona liberada, después me lo contesta Jorge Jerkovich. Volviendo al tema, ¿debiesen haber sido hospitalizados inmediatamente los jugadores afectados? Bueno, en primer lugar, cuando se produce el ataque, no se tiene conocimiento sobre cuál es su naturaleza. Aparece una sintomatología muy violenta, y en medicina tenemos una premisa que consiste primero las personas. Entendemos que es un espectáculo del cual está pendiente todo el país y quizás mucho más allá de nuestras fronteras, pero atendiendo a las personas en su momento, las personas que están viendo el partido o que fueron para verlo, se dan cuenta de la gravedad de la situación, y muy probablemente inclusive muchos episodios que todos lamentamos y que fueron ulteriores, se podían haber evitado. Ahora, teniendo en cuenta que Driussi se encuentra internado, le hicieron análisis de sangre que le dieron bien, pero ahora se le va a hacer una tomografía. La práctica de la tomografía tiene que ver con los fuertes dolores de cabeza que no se le van. ¿Qué le está pasando a Driussi a prima facie, no? Porque usted no lo está atendiendo desde ya, y además es toxicólogo, pero en cuanto a derivación de este gas mostacero. Bueno, en toxicología hay un tema fundamental, y es la dosis al cual fue expuesto. O sea, la misma sustancia, el mismo compuesto, en una dosis elevada, puede generar inclusive la muerte. De tal manera que la dosis a la cual fue expuesto esta persona en este ataque totalmente inesperado, es desconocida. Y yo lo que tengo la expectativa es que en el transcurso del tiempo su sintomatología vaya reduciéndose paulatinamente con los tratamientos médicos que acompañan, ¿no? Y si no fuese así, ¿cuál sería la consecuencia en su estado de salud? De él o cualquier otro jugador, ¿no? Digamos, es imprevisible, porque en realidad todos se está hablando de algunos compuestos, pero quién sabe qué otros compuestos pueden haber sido incorporados en esta mezcla, digamos. Sí, es de fabricación casera gas mostacero, ¿no? Líquido tumbero, que de acuerdo con la pericia dio eso. ¿Cómo es esa composición? Bueno, se habla que es un extracto a partir de ají picante, una pimienta de cayena, y se coloca también una sustancia que es de tipo ácido para fermentar. Ahora, el ácido mismo, obviamente, es un tóxico. Sí. O sea, aparte de la sintomatología, irritación, esas molestias intensas en los ojos, pudieron haberse producido por el mismo ácido. Y además pueden haber otras sustancias que a lo mejor no fueron todavía detectadas. ¿Y cómo se puede arrojar un líquido de esta naturaleza? Bueno, desde una tribuna. ¿Desde una tribuna? Claro, para que se desparrame de tal manera. Inclusive también se habló de una bengala y un humo que se desprendió porque se lanzó cerca de un ventilador, para que se desparrame esto, ¿no? Pero, de la manera que se hizo. Digamos, por lo que yo tengo entendido, aún no se ha definido de qué manera, aunque aparentemente la persona o desde el lugar de donde se esparció esta sustancia ha sido señalado, no sé si eso tiene confirmación. Lo que no tiene confirmación es la procedencia. La pericia da como resultado el gas mostacero, eso sí, o líquido tumbero, así lo llamaron. Claro. Sí, por ahora. Comprobado en el paredón lateral de donde salieron los jugadores del túnel, por supuesto, ¿no es cierto?, hacia la cancha, en ese sector, que deberán cotejarse con las manchas que se encontraron en las camisetas de los jugadores, cuyo cotejo desprendemos, digamos, va a dar un resultado positivo, o sea, respecto de que es la misma sustancia. No se desprende en la investigación que haya habido dos sustancias diferentes, sino que se trataría de la misma, ¿no?
Bueno, esos son resultados periciales que obviamente yo no puedo anticipar porque sí, primero no participo de eso, pero en cualquier caso, con respecto a las personas, que es el tema central, tendría que haber existido una atención inmediata sí, y que además hubiese dado una idea muy clara de la gravedad de la situación. desde ya. Jorge, Ahora, sí. un comentario que quizás no se mencionó. Hay un artículo, el artículo 102, que habla sobre este tipo de cosas, este tipo de episodios, y dice que quienes arrojan cosas o sustancias que pueden causar lesiones, daños o molestias a terceros en ocasión de un espectáculo masivo de carácter artístico o deportivo, serán sancionados con 1 a 10 días de arresto o trabajo de utilidad pública. O sea, lo que yo quiero señalar acá, que más allá de la situación que se ha dado, que es sumamente grave y que afecta a un club, o mejor dicho, afecta a 2 clubes y afecta a muchísimas personas que aman y se apasionan por el fútbol, resulta que una persona o las personas que pueden generar semejante daño, como máximo podrían tener 10 días de trabajo de utilidad pública. Sí, desde ya, eso en cuanto a la sanción. Jorge Jerkovich, muchísimas gracias y le deseo que se mejore, que esté engripado. Muy amable, si no muchas hubiese estado gracias. acá en el piso, muchas gracias. Bueno, Mucio, a ver, Héctor Mucio, respecto de la seguridad, hubo una zona liberada en ese sector, supuesto de la tribuna, porque no tiene comprobación la procedencia de qué lugar se arrojó. Mire, es muy probable, María Belén, acá no tenemos que descartar ninguna variable, acá todo puede suceder, desde internas dentro del propio club. Estábamos viendo en las imágenes un señor de chaleco amarillo que está viendo ese daño que le están haciendo a la manga y no avisa, no aviso. Las videocámaras del club, que tienen que estar monitoreadas online en ese espectáculo deportivo de tanta magnitud, estaban siendo monitoreadas online, no le dieron aviso a la seguridad privada, le dieron aviso a la seguridad pública que se estaba cometiendo un ilícito. A esta gente le cabe medio código penal por la cabeza. Claro, hablamos de sanciones. Las sanciones tienen que ver con las lesiones de los jugadores por perjuicios cometidos respecto de hinchas y de toda la institución y demás. Bueno, eso es una acción colectiva, una acción social que presentó el doctor Dalbón, que quiere decir que la afectación de derechos, digamos, de parte de absolutamente todos los afectados que se pueden seguir presentando, se tiene en consideración respecto de una sola sanción en vez de que cada uno se presente porque su derecho ha sido vulnerado. Y la otra cuestión también, la contravencional, ¿no es cierto? Y el tema de seguridad de organización que le compete al club también tiene su sanción que está dispuesto. Y se espera la sanción de la Conmebol, Cristian, por otra parte. Vos sabés que el secretario César Martucci ya se encuentra en Paraguay, al igual que el abogado, y están esperando una decisión que ya, digamos, es un secreto a voces. Sí, aparentemente, Belén, no es tan secreto. Sí. Lo que estamos aguardando es la resolución oficial, es el comunicado oficial de la Conmebol. Las sanciones, al parecer, esperamos que son las que sean las que veníamos comentando. Que River jugará los cuartos de final. Estaba viendo recién en las redes sociales, ya en una de las páginas oficiales de Cruzeiro de Brasil, que sería el rival de River, ya hay afiches que tienen a River como el próximo equipo al que deberán enfrentar. Bueno, esto lo vamos a conocer seguramente de manera oficial en poquitas horas. Y las sanciones a Boca también que veníamos comentando. Un año sin participación en torneos internacionales, estamos hablando de 2016, teniendo en cuenta que Boca no iba a jugar la Copa Sudamericana de este año. Sí. Y un año, el de 2017, que en caso de clasificar Boca a Copa Libertadores o Sudamericana, no podrá ser local en la Bombonera. Seguramente tampoco podrá hacerlo Belén en algunos partidos del torneo local. Claro, la decisión de que River pase está tomada, eso es lo que ha trascendido desde la Conmebol, no es la sanción definitiva, que no la conocemos oficialmente, pero es lo que ha trascendido y lo compartimos desde ya con ustedes. Como que le dan los 3 puntos a River y ya pasó entonces a cuartos final de la Copa Libertadores con el 3-0. Respecto de las medidas de seguridad, no hablábamos de las sanciones también, Héctor Mucio, ¿no es cierto? ¿Cuáles caben respecto a organización y seguridad que no fueron cumplimentadas? Bueno, en principio la justicia va a tener que reclamar al club el plan de seguridad, va a tener que reclamarle
a la propia seguridad pública la orden de servicio, cuántos efectivos había, si realmente estaban todos, en qué lugar estaban apostados, cómo se hicieron los cacheos. Es decir, acá vuelvo a insistir, la sanción tiene que ser ejemplificadora. Si fuera por mí, estamos hablando de medio código penal, de la asociación ilícita, el 210, hasta casi todos, menos cheque sin fondo, después todo. Pensemos que... ¿Cuál es la sanción? No, desconozco, eso lo determinará la justicia, sí. Pero vuelvo a insistir, acá hay un montón de kiosquitos, hay un bolsillo enorme, que es un bolsillo mafioso, que generan estos espectáculos, eso se tiene que cortar. ¿Quién lo corta? La decisión política a través del Estado. El Estado, el gobierno de turno, tiene que ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar para que este tipo de antisocialismo que se vive en estos espectáculos deportivos y en la sociedad misma se terminen y se corten de una vez por todas, más allá de la sanción. Creo que fue en el entretiempo, pero se vieron imágenes, Cristian, que daban cuenta que había muchos que estaban ingresando sin tener, digamos, el ticket correspondiente, sin tener una autorización, sin ser un invitado especial. Eran hordas que entraban. ¿Eso vos lo pudiste ver? No, porque, en el entretiempo ya estábamos dentro del estadio. Sí sabemos que era un partido al que podían acceder. Creo que fue en el entretiempo, Cristian, no tengo la constancia, pero sí vi las imágenes que la gente entraba como... Sí, por supuesto que hay diferentes ingresos al estadio. Una de nuestras cámaras estaba dentro del estadio, en los pasillos, allí podemos ver a la gente ingresando en cantidad. Pero son muy estrictos los controles en la Bombonera. Sí, por ejemplo, vi lo que marcás, Belén, en cancha de Racing el día que salió campeón Racing ante Godoy Cruz. De gente que ingresaba al estadio, que se liberaban algunos molinetes e iban entrando sin entrada. En Boca es más difícil, es muy estricta la seguridad. Entran socios con el carnet, entran socios adherentes, que es una segunda categoría de socios, también con su carnet. Los tickets las entradas son magnéticas. Es decir que no hay posibilidad de que entre mucha gente colada. No digo que sea imposible, porque a veces también cuando van en grupos muy numerosos es muy difícil poder contrarrestarlos. Pero sí es más complicado en la cancha de Boca. Sí, ahora bien, veíamos el dron, ¿no es cierto?, con el fantasma de la B. Mucio, esto también habla de la falta de seguridad. ¿Cómo puede ser que haya sobrevolado, ¿no?, sobre los jugadores? Obviamente, y si ese dron llevaba, es decir, algún creativo, algún mugriento de estos que puso en la manga ese gas tumbero, lo ponía en el dron y lo desparramaba, es decir, toda esa mugre se iba a desparramar en el estadio. Es una locura, o sea, yo desconozco, yo no soy ni de Boca ni de River, ¿no?, pero digo, desconozco las medidas que puede tener Boca. Ahora, si entra un dron, y tal vez también podrían haber metido algún elefante, no lo metieron porque, no sé, no sería socio el elefante. Bueno, no solamente el dron se encontraba con anterioridad al comienzo del partido, eso es lo que se supone en base a la investigación que se está realizando, estamos esperando la confirmación, sino también había bengalas que ya estaban dentro de la propia cancha antes del inicio del partido, Cristian. Ahí lo estamos viendo. Sí, es muy probable, Belén. No está confirmado si las bengalas ya estaban adentro del estadio o bien las ingresaron. Es común que a veces este tipo de elementos ingresen dentro de los bombos o de las banderas. Pasa muy seguido en distintos estadios que a las llamadas barra bravas no se las revisa. Lo hemos visto también cubriendo el ingreso de hinchas en diferentes partidos de distintos clubes. También pasa en muchas canchas que se guardan elementos en los estadios. Esto está en materia de investigación, por eso fue allanada también la Bombonera. En el día de ayer hubo inspección ocular y allanamiento, pero sabemos que en distintos estadios ocurrió que algunos elementos estaban guardados en el estadio. Mismo con este gas, el mostacero que se arrojó, que es de fabricación casera, y desconocemos si lo ingresaron al estadio o si lo escondieron en la cancha previo al partido y al operativo de seguridad y luego lo fueron a buscar. Nos genera mucha vulnerabilidad saber que una persona puede armar, ¿no es cierto?, fabricar un gas mostacero, estas características, o líquido tumbero, y luego desparramarlo, ya sea en la propia cancha y que caiga sobre los jugadores o sobre nosotros como espectadores y demás. ¿Cómo se podría realizar un contralor de esto, más allá del contralor de que lo esté desparramando, ¿no?, en ese momento, y que haya efectivos de la Policía Federal están adentro de la cancha, pero allí en las tribunas, supuestamente la seguridad que provee el club? Se trata en este caso de la Bombonera, puede ser otra cancha de fútbol, Mucio.
No, vuelvo a insistir, esto puede ser obviamente que conozco la cancha de Boca, he ido varias veces a ver a mi equipo ahí en algún momento, pero digo, lo que yo creo y quiero resaltar es la seguridad tiene que estar en manos de verdaderos especialistas. No se puede dejar la seguridad en manos de buenas intenciones. Esas buenas intenciones no se pueden plasmar en ideas. Vuelvo a decir y a repetir esto incansablemente. Creatividad más innovación. La seguridad es de alguna u otra manera no estar en ocio, es decir, es la negación del ocio. La seguridad es la negación absolutamente del ocio. No podemos dejar que esta gente ociosa que tiene kiosquitos entre con ese gas mostaza, con ese gas tumbero, porque acá en este momento, como decía el médico, el toxicólogo, pudo haber causado una muerte. Depende las circunstancias físicas de ese jugador, depende las circunstancias físicas de cualquier otra persona. Le pudo haber causado la muerte inclusive a quien estaba rompiendo la tela de la manga, intoxicándose él mismo. Digo, tenemos que ponernos los pantalones largos, ahí lo estamos viendo, con una bengala, y no dejar que ocurran estas cosas. La seguridad absoluta no existe, pero tenemos que mejorarla. ¿Cómo? Bueno, en el día a día. La rutina es nuestro peor enemigo. Si nosotros no hacemos un control previamente en cualquier organización, en cualquier institución, va a haber y vamos a encontrarnos de todo. En este caso, este tipo de perfil delictivo que estamos viendo encapuchado o semitapada la cara, podría haber entrado también con un arma de fuego. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, es una gran locura la que estamos viviendo. Entonces, más allá del diagnóstico que todos los podemos hacer, acá realmente se necesita el tratamiento. Y el tratamiento es tener verdaderos especialistas en seguridad, planificar la seguridad, gestionarla y gerenciarla. Si no, realmente estamos arriba del Titanic con volante de karting, vamos derecho al témpano. Se están estudiando todos los materiales, imágenes que tienen las cámaras de seguridad. Y si bien está individualizado aquel responsable que arrojó este gas mostacero, líquido tumbero, no se lo ha identificado. La identificación, digamos, va a ser posterior a esta individualización, pero ¿qué es lo que pudieron captar las cámaras de seguridad, Cristian, hasta el momento? Belén, sí, una cosa más voy a aportar. Aparentemente ya estaría identificado el agresor. De hecho, ¿identificado o individualizado? A estas horas ya estaría identificado. Más temprano hablamos de individualización. Sí. ¿Se sabe quién es, Cristian? Por estas horas estaría identificado, es alguien a quien llaman el panadero, ya se estaba especulando también desde más temprano, tiene ese apodo, pertenecería a un grupo de hinchas, no sé si son barra bravas, aparentemente sí, pero pertenecería a un grupo que suele ubicarse en la bandeja baja, en el sector popular de la Bombonera, es decir, la bandeja de abajo donde se ubica la 12, y que cuentan socios del club, que es un grupo que suele tener o causar problemas en ese sector del estadio. Se habla de 2 personas más que también estarían identificadas y que todavía no trascendieron las identidades. En este caso, bueno, tampoco estamos hablando de un apodo, pero ya sabrían en el club de quién se trata. Reitero, sería el panadero, que pertenecería a un grupo que no es de la barra brava de Diceo y de Martín, que en algún momento estuvieron enemistados y hoy aparentemente han llegado a alguna serie de acuerdos y nuevamente cumplen acciones conjuntas, pero sería un grupo disidente que no tendría una buena relación con la barra brava y que suele causar problemas. Hasta aquí habían sido problemas menores en diferentes partidos, ¿no? Como una tercera línea de barra brava. Como una segunda o tercera línea. Muchísimas gracias, Cristian, y también muchas gracias, Héctor Mucio, por su presencia aquí para tratar el tema de seguridad y organización. Vamos a seguir con este tema del superclásico también. Pero ahora nos vamos a La Matanza, porque Fernando Espinosa, quien todavía se mantiene como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, inauguró una clínica de básquet.